Miren muchachos, el día de hoy vamos a hacer el último tema, ¿no? El tema 6, que corresponde a ¿qué? Cuadriláteros, ¿no? Vamos a ver lo que es un trapecio y algunas clases de trapecio. ¿Qué hay que saber de un cuadrilátero, jóvenes? Un cuadrilátero es una figura geométrica que está determinada por 4 lados. ¿Ve? Acá tengo 4 lados. Tiene 4 vértices, que son las esquinas. Vértice A, B, vértice C, vértice D. Siempre los vértices tienen que ser letras mayúsculas. Nunca van a ser letras minúsculas, nunca. ¿Ya? Y los lados tenemos pues el lado AB, el lado BC, lado CD, lado BA, ¿no? Y siempre a los lados, en la parte de arriba, por ejemplo, quiere decir lado AB, pongo la letra AB entre mayúscula y arriba una rayita. Esto me indica que es lado AB. Igual acá, si quiero mencionar al lado BC, pongo la letra BC y arriba una línea, una rayita. Eso me indica que es el lado BC. Así lo mismo, lado CD y así también lo mismo, lado DA. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Todo cuadrilátero posee ángulos interiores y también ángulos exteriores. ¿Quiénes son los ángulos interiores? Los que están adentro de la figura. Por ejemplo, aquí alfa, beta, teta y phi. Son ángulos interiores porque están adentro de la figura. ¿Y quiénes son los ángulos exteriores? Los que están afuera. ¿Quiénes están afuera? El ángulo X, el ángulo Y, el ángulo Z y el ángulo W, ¿no? Son ángulos exteriores o externos, ¿no? Ahora, propiedad fundamental, muy básica, recontra básica, que todo el mundo debe de conocer. ¿Cuál es? En todo cuadrilátero, ¿no? Siempre la suma de sus ángulos internos, ¿sí? Ángulo interno, alfa, beta, más teta, más pi, siempre me tiene que dar 360 grados, siempre, en cualquier cuadrilátero. Cuadrilátero quiere decir una figura de 4 lados, ¿cierto? Entonces, propiedad muy importante, ¿no? La suma de los ángulos internos en un cuadrilátero siempre va a ser 360 grados, ¿ya? No olvidarse de eso. ¿Qué más? Otra propiedad también, la suma de los ángulos externos también suman 360 grados, ¿no? Acá, por ejemplo, el ángulo X más el ángulo Y más el ángulo Z más el ángulo W son ángulos externos. ¿Por qué? Porque están afuera de la figura. Entonces, siempre también van a sumar 360. Siempre. Es más, no solamente los ángulos externos suman 360 en el cuadrilátero, en todo figura, en una figura de 5 lados, en una figura de 6 lados, o sea, en un hexágono, pentágono, nonágono, en cualquier figura, siempre la suma de los ángulos externos siempre va a ser 360. ¿Ya? Eso es por teoría. Pero en cambio, solamente en el cuadrilátero, la suma de los ángulos internos, ahí sí siempre va a ser 360, ¿no? En un triángulo, ¿cuánto vale? 180, ¿no? En un triángulo, ¿sí? En un triángulo. Pero en un cuadrilátero, ¿cuánto vale la suma de los ángulos internos? 360, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué es un trapecio, jovencitos? Un trapecio es un cuadrilátero, ¿sí? Es un cuadrilátero que tiene 4 lados, obviamente. Tiene 2 lados que son paralelos, que vienen a ser la base de arriba, BC, con la base de abajo, AD. Este se llama base menor, la parte de arriba, y la parte de abajo se llama base mayor, porque tiene mayor distancia y arriba tiene menor distancia, ¿no? Entonces, BC es base menor y AD es base mayor. Y siempre en un trapecio, las bases van a ser paralelas. Miren, acá por ejemplo dice BC paralelo a AD. Claro, siempre la base de arriba con la base de abajo van a ser paralelas. Y también tiene otros 2 lados que no son paralelos. Por ejemplo, AB, este lado, va a seguir su camino, ¿sí? CD, este lado, también va a seguir su camino y se van a encontrar en algún momento en un punto, digamos un punto afuera, un punto P. Entonces, estos 2 lados no son paralelos. ¿Por qué? Porque van a chocar, ¿cierto?
Entonces, cuando chocan significa que no son paralelos, ¿no? Se intersectan. ¿Ya? Entonces, el trapecio está formado por dos lados paralelos, que son sus bases, y por dos lados no paralelos, que son los costados, ¿no? Ya, esa es la definición de un trapecio. ¿Okay? Ahora, todo trapecio posee bases, como les había dicho, ¿no? Base BC es arriba y base AD. Base menor arriba y base mayor abajo. Lados laterales, claro que sí. Lado AB, lado CD, ¿correcto? Lados laterales. Altura, sí, también posee una altura H. H que está acá, ¿ve? H es la altura. Esta altura, bueno, está afuera como que también puede ir adentro. Acá también puede ir una altura, ¿cierto? Aquí el vértice B, altura BH. También puedo trazar aquí otra altura. Altura, altura aquí, CH. Entonces, la altura puede estar adentro de la figura, ¿correcto? ¿Sí? Adentro de la figura están las alturas, ¿ya? O también si quieren lo indican afuera, ¿no? Pero mayormente siempre para adentro, ¿ya? Ya. Esas son las alturas. Y la mediana, la mediana, por ejemplo, aquí M es el punto medio de este lado AB, ¿cierto? Punto medio. ¿Cómo reconoce que es punto medio? Porque aquí tengo puntito y abajo tengo puntito. Entonces, ¿qué significa estos puntitos? Que son símbolos iguales. Símbolos iguales me representan longitudes iguales. Entonces, M es punto medio en este lado AB. En el otro lado, N es punto medio de CD. ¿Cómo reconoces que N es punto medio? Porque acá tengo dos palitos, símbolos iguales, me representan longitudes iguales. Entonces, si yo uno el punto medio M de aquí con el otro punto medio N del otro lado, he formado mi base media o mi mediana, ¿de acuerdo? Mi mediana. ¿Y cómo se calcula la mediana? Bueno, de ahí le voy a enseñar, ¿ya? Pero esta es la mediana, ¿ok? Ya, bueno, de frente en todo caso. La mediana, si yo quiero calcular la mediana, yo digo X, ¿no? A mi base menor le pongo A y a mi base mayor, digamos, le pongo una letra B, ¿no? Entonces yo digo, ya. Entonces, mi mediana va a ser igual, o sea, X va a ser igual a quién? A la suma de mi base menor más mi base mayor, es B, entre 2. Esta es la fórmula para calcular la mediana en todo trapecio, ¿correcto? La mediana en cualquier trapecio, ¿ya? Entonces vas a sumar la base de arriba más la base de abajo y lo vas a dividir entre 2, ¿ya? Esa es una propiedad del trapecio para calcular la mediana, ¿ya, muchachos? Y acá está, mira lo que estaba hablando, que mira, acá está, ¿ves? X es mi mediana, ¿no? Parte del punto medio en este lado, acá tengo otro punto medio, ¿sí? Te puedes dar cuenta que son símbolos iguales, arriba, abajo. Entonces, este X va a ser igual a la suma de quién? De mi base menor, que es M, más mi base mayor, que es N, entre 2, ¿no? De esta forma, yo calculo la mediana. Entonces, si en un problema te piden, calcula la mediana del trapecio, utilizas la fórmula. Claro, para ello tienes que conocer las bases, ¿no? La base menor y la base mayor, ¿ya? Ahí está. Y acá bien claro dice, MN es mediana. Tú dirás, profe, ¿no? ¿Dónde está MN? Acá no le ha puesto, pues, ¿no? Entonces le vamos a poner, ¿ya? Le vamos a poner aquí, por ejemplo, aquí le vamos a escribir MN, ¿no? Aquí, aquí M, este será punto medio M, y en el otro lado N, punto medio N. Entonces, MN es mi mediana, ¿no? MN es mi mediana, ¿ya? Ahí está. ¿Sí, jóvenes? Listo, sigamos. Ahora, otra propiedad del trapecio es que cuando yo tengo dos diagonales, ¿sí? Cuando yo tengo dos diagonales, um, a ver, ya, cuando yo tengo dos diagonales, por ejemplo, aquí tengo una diagonal, miren el lapicero que voy a trazar, tengo una diagonal, ¿cierto? Esta diagonal AC, y aquí tengo otra diagonal, diagonal BD, ¿sí? En un cuadrilátero solamente puedes trazar dos diagonales, nada más. Entonces, en la diagonal AC tiene el punto medio, que es el punto P, ¿sí? Y en la diagonal BD tiene el punto medio, que es el punto Q, ¿ya?
Entonces, yo uno los puntos medios de cada diagonal. Entonces, estoy formando, mira, mira, estoy uniendo y me da este segmento azul. Ese segmento se llama PQ. PQ viene a ser el segmento que une los puntos medios de las diagonales. ¿Y cómo calculo este PQ? O sea, le ha puesto I, ¿no? Ya, ¿cómo calculo el I? Restando simplemente. ¿Restando quién, profesor? La base de abajo, que es la base mayor, que es B, ¿no? Menos quién? La base de arriba, que es la base menor, que es A. B menos A entre 2. Entre 2. ¿Sí? Entonces, ya ¿te acuerdas que en la mediana tú sumabas? Tú sumabas, ¿no? Para hallar la mediana, sumabas, ¿cierto? Tú sumabas, ¿cierto? Sumabas base mayor más base menor entre 2, ¿no? Pero aquí en la otra propiedad, que es la propiedad que el segmento que une los puntos medios de las diagonales, ¿sí? Aquí ya vas a restar. Para hallar PQ vas a restar. ¿Cómo hallas el PQ? Restando, ¿no? Base mayor B menos base mayor, que es A, entre 2. Entre 2. Y se acabó, ahí salió el resultado, ¿ya? Obviamente la letra B y la letra A van a ser números, ¿no? Obviamente. ¿Correcto? Listo. Clasificación de los trapecios, muchachos. Entramos a la clasificación de los trapecios. ¿Ustedes se acuerdan en triángulos? En triángulos también había triángulo escaleno, había triángulo isósceles, había triángulo equilátero, ¿se acuerdan? Clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados. Algo parecido sucede en los trapecios. Hay trapecio isósceles, hay trapecio escaleno y hay trapecio rectángulo. No hay trapecio equilátero, por si acaso, ¿ya? No hay trapecio equilátero. Entonces, ¿cómo es un trapecio isósceles? Un trapecio isósceles, al igual que el triángulo isósceles, recordando un poquito, el triángulo isósceles siempre tenía dos lados iguales. El triángulo isósceles, no sé si te acuerdan, tenía dos lados iguales, y al tener dos lados iguales, es obvio pensar que también tendrá dos ángulos iguales, ¿no? Entonces, miren, acá sucede lo mismo. En el trapecio isósceles tiene dos lados iguales. El lado AB es igual al lado CD. ¿Te das cuenta, eh? Lado AB igual al lado CD. Entonces, si tiene dos lados iguales, es obvio pensar que también va a tener dos ángulos iguales. Y acá está, mira, ¿ven? Este ángulo de aquí es igual al este ángulo de acá, ¿sí? Pero también tiene ángulos iguales arriba, ¿ves? El ángulo de arriba con el otro ángulo de arriba también son iguales. ¿Se dan cuenta? Entonces, en un trapecio isósceles, aparte de tener dos lados iguales, va a tener dos ángulos iguales, tanto abajo como arriba. ¿Ok? Como arriba. ¿Ya? Y acá bien claro lo dice, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué dice acá? En un trapecio isósceles, ¿qué sucede? El lado AB es igual al lado CD, ¿correcto? Ahí está. Tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales abajo, dos ángulos iguales arriba, ¿ya? Eso lo vamos a necesitar más adelante, ¿ya? Muy bien, estamos en la teoría. Vamos con el trapecio escaleno. El trapecio escaleno se caracteriza por tener lados diferentes. Si te das cuenta, mira, este lado que está aquí, el lado AB de la izquierda, mide M. Y este lado CD vale N. M es diferente que N, sí, es diferente. Entonces tienen longitudes diferentes. Entonces, al tener longitudes diferentes, es obvio pensar que también va a tener ángulos diferentes. Por ejemplo, el ángulo alfa con el ángulo W son diferentes, ¿sí? Así mismo sucede arriba. Arriba también. El ángulo beta con el ángulo teta son diferentes, claro. Tienen entonces medidas diferentes. Entonces, la lógica me dice, si tiene dos lados iguales, tendrá dos ángulos iguales, tanto abajo como arriba. Pero si tiene dos lados diferentes, tendrá dos ángulos diferentes, tanto abajo, ¿no? Diferente, como arriba. ¿De acuerdo? Son diferentes, ¿no? Pero siempre, siempre, eso sí, aquí hay que recordar esto, hay que recordar que en un trapecio, siempre el ángulo de la izquierda, los ángulos que están en el lado izquierdo, como los ángulos que están en el lado derecho, me refiero a la suma, es decir, alfa más beta, siempre va a ser 180 grados. Y en el otro lado derecho también, teta más omega, también siempre va a ser 180 grados. ¿Ya? Siempre.
En el lado izquierdo, sumo el ángulo de abajo con el ángulo de arriba, me dará 180. En el lado derecho, el ángulo de abajo con el ángulo de arriba sumarán también 180. ¿Ya? 180. ¿Ok? Eso, listo. Listo, muchachos. Vamos, seguimos. Y en un trapecio rectángulo. ¿Cómo es un trapecio rectángulo? Bueno, ¿tú te acuerdas del triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que poseía un ángulo recto. ¿Sí? Este es un triángulo rectángulo, ¿no? Pero aquí este es un trapecio rectángulo. Un trapecio rectángulo se caracteriza no por tener un ángulo recto, sino va a tener dos ángulos rectos. Si te das cuenta, aquí tengo un ángulo recto, ¿sí? Mide 90 grados, ¿cierto? Acá tengo arriba otro ángulo recto, que mide 90 grados. Entonces, un trapecio rectángulo tiene dos ángulos rectos, ¿ya? Dos ángulos rectos, arriba y abajo. Claro, y aquí tiene razón porque cumple la lógica, ¿no? Recuerda que en el lado izquierdo, tanto como el lado derecho, siempre el ángulo de arriba con el ángulo de abajo sumará 180 o no. Sí, siempre, ¿no? Y acá está cumpliendo. 90 más 90, 180, ¿no? ¿No? Así mismo, si hubiera aquí un ángulo alfa, por decir, y aquí hubiera un ángulo teta, entonces tú qué tienes que decir? Ah, ya, en esta parte también el ángulo alfa más el ángulo teta también tiene que sumar 180, ¿correcto? Ese se cumple en todo trapecio, ¿ok? En todo trapecio. No en un cuadrilátero cualquiera, solamente en un trapecio. Y también en un paralelogramo, ¿no? Pero no estamos estudiando paralelogramo, ¿ya? Ya, bien. Muy bien, jóvenes, hasta ahí la teoría. ¿Se entiende hasta ahí la teoría para pasar a los problemas? Dígame, ¿algún comentario? Sí se entiende, profe. Todo se entiende. ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, bien, vamos con los ejercicios, muchachos, entonces. Ya. Miren, en la pregunta 1, estamos en la página 91. Yo tengo esto, pregunto a ustedes, ¿es un trapecio, sí o no? A ver, díganme. ¿Es un trapecio, sí o no? Es un cuadrilátero. Sí, profe. Matthews dice que sí es un trapecio. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice Guamancisa? ¿Es un trapecio o no? Es un cuadrilátero. O sea, ya, correcto. Mira, Guamancisa me dice que es un cuadrilátero, efectivamente, ¿sí? Pero el trapecio que me ha dicho Matthews también es un cuadrilátero. Ya, pero hay una diferencia, miren. Esto de aquí, para que sea trapecio, tiene que tener dos lados paralelos, o sea, dos ángulos rectos, arriba y abajo. O sea, ¿no? Aquí. O sea, quiere decir que este lado de arriba con este lado de abajo tienen que ser paralelas. Y para que sean paralelas, tiene que ir así como él acabe. Rectito, ¿sí o no? Derechito. ¿Sí o no? Derechito. Cuando va derecho, son paralelas. En cambio, esto de acá no. ¿No? Porque mira, este de aquí, este BC va a seguir su camino. Este DA va a seguir su camino. ¿Cierto? Y se encuentran, se chocan. Entonces, cuando se chocan, no es un paralelo. ¿Correcto? O sea, para que sea paralelo, perdón, para que sea un trapecio, tiene que ser paralelo las bases, ¿ya? Entonces, es un cuadrilátero cualquiera, ¿ya? Y en un cuadrilátero cualquiera, ¿cuánto suman los ángulos internos? ¿Tú me dices cuánto suman los ángulos internos? Propia 1. ¿Cuánto? 300. 360. Correcto, bueno, 360, ¿ves? Esta es propiedad fundamental. En todo cuadrilátero siempre va a ser 360. Ahora, claro, si hubiera sido trapecio también hubiera sumado 360, ¿no? Pero solamente ahorita les he enseñado a reconocer cuándo es un trapecio, ¿ya? Ya, entonces acá, propiedad. Propiedad. Entonces, propiedad. Recordemos que en todo cuadrilátero, ¿cierto? En todo cuadrilátero, la suma de los ángulos internos siempre va a ser 360, ¿sí?
Y eso es lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? A ver, sumemos x más 2x, 3x más x, 4x, ¿cierto? 4x más 100 igual a 360, ¿ok? Ahora, este 100, mándalo a restar, porque está sumando, mándalo a restar. Entonces, ¿cómo sería? 4x igual a 360 menos 100, 260. El 4 pasa a dividir, sería 260 entre 4, ¿cuánto es? No. Sería 130, 75, ¿verdad? O 75, 65, ¿no? Listo. Jóvenes, ¿estamos bien? ¿Cómo vamos? Dígame. ¿Sí? ¿Se entendió la 1? Sí, ¿no? Ya. Profe. Ya. Escriban, por favor, a ver, escriban. 2 minutos por cada problema, ¿estaría bien? Yo creo que sí, 2 minutos suficientes. Entonces recuerden que en cualquier cuadrilátero, en cualquiera, siempre la suma de sus ángulos internos va a ser 360. ¿Ok? No olvidarse. Muy bien. Tomen nota. Bueno, pero recuerden también, jovencitos, que esto yo lo estoy subiendo a Class Live. Los ejercicios resueltos los estoy subiendo. No sé si se han podido dar cuenta. Subo los ejercicios. ¿Ya? También subo el video, también lo pueden chequear. ¿Ustedes ven los videos, jóvenes, o no? A veces. Andrea, ¿usted ve el video? Sí, profe. Ah, correcto. Me avisan cuando terminan o ya terminaron para seguir. Yo lo estoy esperando a ustedes nada más. Profe, yo en mi caso ya terminé de copiar. Ya. ¿Puedo seguir? Avísenme los demás. ¿Puedo seguir? Rafael, Guamancisa, Nicole, ¿puedo seguir? Matthew. Sí, profe, prosiga. Ya, jóvenes. Profe, sí. Ya, muy bien. Gracias, Matthew. Bien. Miren, en la pregunta 2 me dice calcula X y me dice algo. Mira, ¿qué dice acá? El lado BC es paralelo a quién? Al lado AD. O sea, BC es paralelo a AD. Pues acá me lo está diciendo. ¿Qué me quiere decir esto? Indirectamente, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me dice? Al decirme que BC es paralelo. Dime, Guamancisa. Que eso es un trapecio. Bravo, muy bien, Guamancisa. Indirectamente me está diciendo que BC, AD, o sea, como me está diciendo que son paralelos, indirectamente, en otras palabras, me quiere decir que esta figura es un trapecio, ¿ya? Es un trapecio, ¿correcto? Para que sepas, no te lo escribe, ¿no? No te dice, ya, es un trapecio. No te lo escribe, pero te está poniendo y te está diciendo que BC es paralelo a D. Ya, es un trapecio, ¿correcto? ¿Y para qué me sirve eso, profe? Tú dirás, ¿y para qué yo quiero saber qué es un trapecio? ¿Para qué quieres saber? Para esto, mira, muchachos. Al yo saber que es un trapecio, entonces, tú sabes que por propiedad, el ángulo de arriba con el ángulo de abajo, ¿cuánto tienen que sumar? ¿Cuánto tienen que sumar los dos? ¿Cuánto? 180. Correcto. Tienen que sumar 180. Para eso es necesario saber que es un trapecio, ¿correcto? Esa figura era un trapecio. ¿Ya? Entonces, ¿y eso dónde está, profe? No lo he visto. Acá está, mira. A ver. Acá, ¿ves? Es un trapecio escaleno, bueno, no necesariamente que sea un trapecio escaleno, nada. Basta que sea un trapecio, mire. ¿Ves?
El ángulo de abajo con el ángulo de arriba sumarán 180. ¿Ve? Alfa más beta. Acá también. El ángulo de abajo con el ángulo de arriba, o sea, teta más omega, sumará 180. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Ahí te estoy haciendo ver la propiedad. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos. Entonces digo, ya. Entonces digo, por propiedad, ¿no? Por propiedad del trapecio, ¿no? Por propiedad, ¿qué voy a decir? El ángulo de arriba más el ángulo de abajo es igual a 180, ¿correcto? Entonces acá tendría 6x igual a 180. ¿Cuánto X vale? igual a 30. Correcto, guamancita. Entonces, muy bien, equivale 30. Listo, y se acabó. ¿Ves? Así de fácil. ¿Ya? Había que saber solamente que esto ahí era un trapecio, ¿no? Y aplicar la propiedad nada más. ¿Sí? Tomen nota, muchachos, tomen nota. Escriban, me avisan cómo van, cuando terminan. Bien, ¿puedo seguir, muchachos? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Ya, muy bien. Sigamos entonces, sigamos. Vamos con la pregunta 3. A ver, ¿qué dice en la pregunta 3? Calcula la longitud de la mediana, ¿correcto? Del trapecio ABCD. Bueno, acá sí me confirma que es un trapecio, ¿correcto? Ya mira, la mediana era M, ¿sí o no? Aquí ubicabas el punto medio M, ¿cierto? Punto medio. En el otro lado el punto medio N, punto medio, ¿cierto? Y tú decías, ya, la mediana, le pongo X, ¿no? X, ¿a qué va a ser igual? A la suma de la base menor, que es 4, más la base mayor que está abajo, que es 12, entre 2, ¿cierto? ¿Sí? Y ya 4 más 12, 16, entre 2, 8, y se acabó. Entonces la mediana vale 8, ¿ya? Así se calcula la mediana, ¿ok? Hagámoslo en limpio ahora, en limpio. Entonces digo, ya. Pero profesor, ahí tengo que dibujar la mediana, no es necesario, no es necesario, ¿ya? Entonces yo digo, simplemente, la mediana va a ser igual, ¿sí? No es necesario dibujar el X, el punto medio, ¿ya? Entonces, la mediana es igual a ¿quién? 4 más ¿quién? Más 12, ¿cierto? ¿Entre quién? Entre, entre 2, entre 2, ¿cierto? Y así se calcula la mediana. ¿Y cuánto es eso? 4 más 12, 16. 16 entre 2, ¿cuánto es? 8. Y se acabó. ¿Correcto? Esa es la mediana. ¿Ya, muchachos? ¿Está claro ese ejercicio? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Muy bien. Escriban, por favor. Escriba, Rafael. Bueno, si quieres dibujarlo, lo dibujas, ¿no? Normal, no hay problema, ¿no? Dibujas la mediana, punto medio M, colocas en el otro lado punto medio N, trazas una rayita de punto medio al punto medio y le pones X, ¿no? Así como lo hice primero, ¿no?
y haces la suma, ¿no? No es necesario seguir. Vamos escribiendo, muchachos. Cualquier duda, por favor, pregúnteme con confianza. De repente tiene problemas en la 1, en la pregunta 2, en la pregunta 3. No sé. Bien, ¿podemos seguir, jóvenes? Sí, profe. Ok, Andrea. Juan Mancisa, Nicole, Rafael, ¿puedo seguir? Sí, profe. Ya. Vamos con la 4. Ya, mira. Aquí me dice que el trapecio es isósceles y me pide calcular beta. Ah, ya. Entonces, recuerda. Entonces, como es un trapecio isósceles, o sea, ya, es un trapecio isósceles, ¿no? Yo digo, como A, B, C, D. Como A, B, C, D es un trapecio isósceles, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucederá? A ver, recordemos. Un trapecio isósceles tiene dos lados iguales, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿quién será sus lados iguales? Ah, ya. AB, el lado AB será igual al lado CD, ¿correcto? Porque es un trapecio isósceles, ¿ya? Entonces, al tener dos lados iguales, es obvio pensar que también tendrá dos ángulos iguales, ¿correcto? Tanto abajo como arriba. Entonces, abajo mide 80. ¿Cuánto mide el ángulo A también entonces? ¿Cuánto mide el ángulo A? 80. 80, claro que sí. Claro que sí. 80. Ahí está. Los dos de abajo son iguales. 80, 80. Pero también tiene dos ángulos iguales arriba. Si arriba tiene 2 beta, que es el ángulo B, ¿cuánto mide el ángulo C? ¿Cuánto? 2 beta. 2 beta también. Correcto, perfecto. Ahí está. ¿Ves? No sabía. Ahí está. Claro que sí, claro que sí. No sabía Ahora, 2b más 2b más 80 es igual a 360. así es, Rafael, así es. Entonces, utilizamos la propiedad, lo que me acaba de decir Rafael, o también, ¿qué les También parece podría esto? ser 2 beta más 80 es igual a 180. Claro, también, exacto, Guamancisa. También puede aplicar lo que ha dicho Guamancisa. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, en este lado izquierdo, el ángulo 80 más 2 beta, ¿no? Suma 180. O también puedo decir, en este lado derecho, también lo mismo. 2 beta más 80 igual a 180, ¿sí o no? Y lo hacemos más corto, ¿sí o no? ¿Correcto? Lo hacemos más rápido. ¿Sí? Entonces voy a decir, jóvenes, se vence la hora, ingresan un ratito más, ya, para acabar nomás. Por favor. Entonces digo, el ángulo de abajo, que es 80, más el ángulo de arriba, que es 2 beta, eso va a ser igual a 180. ¿Ok? Entonces digo, 2 beta es igual a 180 menos 80 sería 100. 100. Ese 2 pasa a dividir, ¿cierto? Y sería 50. Beta es igual a 50. Correcto. ¿Estamos de acuerdo, Rafael? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y también he podido hacerlo así, pero como tú me dijiste, Rafael, también está bien. ¿Ya? Más rápido, pero más rápido aquí, ¿no? ¿Ya? Da lo mismo, da 50 igual. Sí, va a dar lo mismo, Rafael. Vuelven a ingresar, por favor. Tomen nota hasta el último segundo. Copien, copien.